Hola, muy buenas. En primer lugar, me presento. Me llamo David Gómez Villarejo, soy médico residente de tercer año de Medicina Familiar y Comunitaria. Trabajo en el Centro de Salud Arturo Iríes de Valladolid. Le voy a presentar la ponencia relacionada con el título, como ven en la pantalla, después del ictus. Para ello me voy a basar en una serie de puntos que le presento en esta diapositiva a modo de índice. Hablaremos un poquito de las consideraciones iniciales a tener en cuenta tras el alta domiciliaria. Posteriormente hablaremos de la rehabilitación que han de seguir este tipo de pacientes. Luego, la prevención secundaria, control de factores de riesgo cardiovasculares. Pasaremos luego a hablar de aspectos específicos un poco más relacionados con la etiología del ictus. Y por último hablaremos de las secuelas y complicaciones que nuestros pacientes pueden desarrollar después de un ictus. Empezamos. En cuanto a las consideraciones iniciales tras el alta, tener en cuenta que cuando nuestro paciente es dado de alta tras haber padecido un ictus, este episodio no finaliza, todo lo contrario, continúa. Para ello, nosotros tenemos que asegurar esta continuidad asistencial. ¿Cómo? Programando visitas necesarias en función de la situación clínica del paciente y en coordinación con el resto de especialistas implicados. No existe un esquema fijo, hay que individualizar según las características propias de cada paciente. Es importante tener en cuenta el alta en el informe, tanto a nivel médico como de enfermería. ¿Por qué? Porque en él vamos a encontrar una serie de aspectos fundamentales para tomar las decisiones que necesitan nuestros pacientes. En ellos vamos a encontrar aspectos básicos de la enfermedad, como la extensión, la gravedad, pronóstico. Valoraremos el tratamiento farmacológico al alta, la necesidad de cuidados específicos y el plan de rehabilitación que ha de seguir nuestros pacientes, englobando la primera consulta del servicio de neurología tras el ictus, normalmente en los primeros 3 meses. Desde el punto de vista de la atención primaria, como médicos, es fundamental un contacto inmediato tras el alta. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante valorar la evaluación clínica, la condición clínica de nuestro paciente en el alta. Valoraremos los tratamientos que se le han puesto, así como si se cumplen o no con ellos los objetivos de la prevención secundaria. Asegurar la comprensión de todas estas medidas, así como la adherencia terapéutica y el plan de cuidados y la rehabilitación de cada individuo. Por tanto, tareas del médico de atención primaria, manejar la prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular, colaboración con equipos de ictus. Recordar que el manejo de este tipo de pacientes es un manejo multidisciplinar, no depende de un solo servicio, depende del conjunto de todos aquellos. Integración del impacto de la enfermedad en el contexto global del paciente y ofrecer acceso a servicios especializados. En cuanto a la rehabilitación, ¿cuál es el objetivo de la misma? El tratamiento de la discapacidad posterior del ictus para conseguir la máxima capacidad funcional posible en cada caso y facilitar la independencia y la reintegración de nuestro paciente en todos sus entornos. Recordar que el paciente hay que verlo de forma global, por tanto afecta al entorno familiar, social y laboral. Todo esto hay que realizarlo cuanto antes posible, normalmente durante el ingreso tras alcanzar una estabilidad. ¿Se realizan todos los pacientes? Pues la verdad que existen una serie de criterios de exclusión. En aquellos pacientes que por suerte no presentan ninguna secuela, realmente no es necesario iniciar ninguna rehabilitación. Y por ende, en aquellos otros donde la gravedad del ictus ha sido importante, hay que tener en cuenta que no se adhiera a ningún programa de rehabilitación como tal, pero sí que hay que hacer una especial hincapié en los cuidados tanto a nivel del cuidador principal como de la familia, pues va a ser un proceso largo el que va a comenzar tras el alta. Por tanto, el inicio ha de ser precoz porque se observa en la literatura que mejoran los resultados. ¿Dónde se va a llevar a cabo esta rehabilitación? Pues siempre se va a valorar la estabilidad del paciente, el tipo de síntoma o limitación que tiene y la calidad de apoyo a nivel sociofamiliar. Dependiendo de estos ítems, vamos a poder realizar la rehabilitación en diferentes centros. Centro de larga estancia, hospital de día, rehabilitación ambulatoria o a nivel domiciliario. Tener en cuenta que esto es un proceso dinámico, que según vaya avanzando nuestro paciente, puede que cambie el ámbito. La mayor parte de la recuperación ocurre en los 3 primeros meses tras el ictus. No todos los pacientes se recuperan totalmente. Tan solo un 10% de los pacientes que han sufrido un ictus de intensidad grave o moderada alcanzan una completa recuperación
y la rehabilitación debe durar hasta que no se identifiquen objetivos funcionales a lograr. Ideas claves. Resumiendo, programa de rehabilitación llevado a cabo por un equipo multidisciplinar que necesita la participación activa de una serie de protagonistas. En ellos destacamos el servicio de rehabilitación, tanto a la familia como a los pacientes, médicos de familia y el servicio de neurología. A nivel nuestro, médicos de familia, comprobar que los pacientes estén cumpliendo y hayan cumplido el tratamiento. Vamos a ser un poco los jueces en todo este seguimiento. Si objetivamos que el deterioro funcional avanza respecto a la situación de estabilidad por la cual el paciente recibió el alta, es importante valorar una nueva interconsulta con el servicio de neurología. Llegamos a la prevención secundaria. Digamos que es el bloque más importante, sin restar importancia a los otros, pero desde la visión del médico de familia. ¿Por qué? Porque en ella vamos a realizar el control de aquellos factores de riesgo cardiovascular o de estilos de vida que comprometan la situación de nuestros pacientes y puedan dar pie a un nuevo episodio de ictus. Vamos a ir desgranándolo y desglosándolo poco a poco. En primer lugar, la hipertensión arterial. Es el principal factor relacionado con el riesgo de recurrencia en un paciente que ha sobrevivido a un ictus. Es importante iniciar el tratamiento antihipertensivo tras estar en una fase estable en pacientes cuando manejemos cifras superiores de presión arterial sistólica y diastólica por encima de 140-90. Es decir, los objetivos marcan presiones por debajo de estas cifras. Especial mención si el origen, la etiología fue un ictus lacunar que interesa mantener una presión arterial sistólica por debajo de 130. El tratamiento, combinación tanto de IECAs como diuréticos. La literatura dentro de este último grupo antepone o destaca el uso de tiazidas como la primera elección. Pero siempre tener en cuenta que hay que individualizar el tratamiento de nuestros pacientes. En la siguiente tabla les presento cómo, según grupo de edades y la comorbilidad entre hipertensión y accidente cardiovascular, se marcan unos límites por los cuales hay que iniciar ese tratamiento. Como ven, sería por debajo de 140-90. El riesgo se reduce aproximadamente un 30% por cada 10 milímetros de mercurio de descenso de la presión arterial sistólica y 5 de la diastólica. ¿Qué dicen las guías de prácticas clínicas? Objetivando la literatura, vemos que en 2013 una revisión recomendaba un tratamiento inicial antihipertensivo para mantener objetivos por debajo de 140-90, no encontrando beneficios por debajo de 130-80. En un análisis posterior de ensayos clínicos aleatorios, se objetiva que una reducción de la sistólica por debajo de 130 milímetros de mercurio comparado con un objetivo donde el rango terapéutico fuera entre 130 y 139, no asociaba mayor beneficio en cuanto a reducción de complicaciones, salvo la excepción del riesgo de ictus. Lo que sí se objetiva, y se tiene bastante claro, es que no hay que promover objetivos muy estrictos de mantener presión arterial sistólica por debajo de 120. En comorbilidades con la diabetes, el objetivo se basa en presión arterial sistólica por debajo de 130, siempre que exista una tolerancia al tratamiento. Si además nuestro paciente está por encima de 65 años, valorar objetivos de rangos entre 130 y 140, y volvemos a lo mismo, no ser estrictos, no es necesario, ¿vale? No encontrándose beneficios con ello de reducir la presión arterial sistólica por debajo de 120. En cuanto a la presión arterial diastólica, se debe reducir por debajo del límite de 80. Diabetes mellitus, segundo factor a comentar, es un factor de riesgo independiente de ictus. Es necesario al alta valorar todos aquellos datos que fueran válidos para diagnóstico de diabetes en aquellos pacientes que no eran conocidos. Valoramos sobre todo la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque también van a ser la base del objetivo a seguir en aquellos pacientes donde ya existía diagnóstico de diabetes, cifrando un objetivo por debajo del 7% en cuanto a la hemoglobina glicosilada. En cuanto a la terapéutica, individualizar. ¿Qué fármacos tenemos a nuestra elección? En las últimas actualizaciones, en las últimas guías, se ha objetivado, se ha confirmado el beneficio que algunos antidiabéticos ofrecen no solo para el control de la diabetes propiamente dicho, sino también desde el punto de vista cardiovascular y de la nefroprotección. ¿Cuáles son estos fármacos de elección? Los inhibidores de la SGLT2,
los análogos de los receptores del GLP-1 y los inhibidores del DPP-4. Todos estos grupos han demostrado beneficio a nivel cardiovascular y son digamos, el abanico que nosotros tenemos para mantener los objetivos de nuestros pacientes. A nivel de la dislipemia, es importante iniciar un control estricto con estatinas a dosis altas e incluso valorar la combinación con ezetimibe en aquellos pacientes en los que no conseguimos alcanzar los objetivos. Nos planteamos este tipo de tratamientos sobre todo en aquellos pacientes que hayan tenido una etiología de ictus isquémico aterotrombótica o afectación de pequeño vaso. Sin duda cabe que también hay que controlar los estilos de vida. No todo es la farmacología. Objetivos que nos planteamos: reducción del colesterol LDL por debajo de 55 o al menos una reducción del 50% del valor basal que poseían nuestros pacientes, estratificándose como de muy alto riesgo. Pensar en la introducción de fármacos nuevos, como el inhibidor del PCSK9, en aquellos donde no se logren estos objetivos, una vez que se hayan instaurado a dosis máxima las estatinas o que presenten complicaciones relacionadas con las mismas. En cuanto a cambios de estilo de vida, tendríamos diferentes ítems a controlar. Tenemos el tabaco, tenemos el alcohol, tenemos la obesidad y la actividad física. En cuanto al tabaco, recomendación de forma encarecida el abandono absoluto del hábito tabáquico. En cuanto al alcohol, evitar un consumo por encima de 2 unidades en hombres y en 1 unidad en mujeres, y teniendo la consideración de que si la etiología del ictus fue hemorrágico, el cese del alcohol ha de ser también absoluto. En cuanto a la obesidad, hay una relación directa con riesgo de sufrir un ictus en relación con este factor de riesgo. Hay estudios que demuestran la reducción del peso está en estrecha relación con reducción de la presión arterial, del perfil lipídico y glucemias, controlando así también estos factores de riesgos. No existen estudios aleatorizados y prospectivos que evalúen el impacto de la reducción de peso con la morbimortalidad vascular o el ictus en prevención primaria o secundaria. A nivel de la actividad física, ¿qué es importante? Valorar la funcionalidad de nuestros pacientes. Dependiendo de su calidad de vida, podremos instaurar un tipo de actividad física un poco más exigente que en algunos pacientes respecto a otros. En aquellos que la limitación no sea importante, valorar al menos 3 veces por semana en sesiones de al menos 40 minutos de una intensidad moderada la actividad física. Que la calidad de vida es menor, valorar la supervisión de esta actividad con un experto. Fibrilación auricular es un factor de riesgo especialmente en pacientes de edad avanzada que han sufrido un ictus isquémico previo. En cuanto al tratamiento, la eficacia del tratamiento anticoagulante para prevenir estos episodios se ha objetivado en varios ensayos clínicos aleatorizados de forma beneficiosa por encima del tratamiento antiagregante. Si nos centramos en el acenocumarol, la intensidad óptima para esta prevención se sitúa en valores de INR próximos a 2. ¿Qué problema tenemos con este tratamiento? Sabemos de forma bastante conocida que nos manejamos en un margen terapéutico bastante estrecho y que sufre interacciones frecuentes tanto con otros fármacos como en alimentos, siendo por tanto frecuentes sus controles y ajuste de dosis. ¿Qué podría conllevar todo esto? Pues la infrautilización o el uso de dosis infraterapéuticas, no generando esa protección que nuestro paciente necesita. A nivel de antiagregantes, la dosis de inicio en cuanto al ácido acetilsalicílico se instaura en un rango muy amplio, entre 75 a 325 miligramos día, existiendo hoy en día una controversia todavía actual. Sí que es cierto que hay algunas organizaciones, asociaciones, grupos que han tratado este tema. La Task Force Europeo y el CEIP recomiendan dosis de inicio entre 75 y 150 miligramos al día de ácido acetilsalicílico para esta prevención, para la prevención secundaria, siendo igual de efectiva que dosis superiores e incluso reduciendo ese riesgo de complicaciones hemorrágicas. Otras entidades como la AJAD se decanta por dosis de 325 miligramos día. El tratamiento antiagregante combinado tras un ictus presenta una relación beneficio-riesgo desfavorable. ¿Cuándo se plantean sustituciones por clopidogrel? A dosis de 75 en aquellos pacientes tratados con ácido acetilsalicílico que muestren ictus recurrentes, no existiendo tampoco un consenso claro y definitivo sobre este tema.
En la siguiente tabla les presento a nivel de la terapéutica sobre anticoagulantes de acción directa cuáles son los de elección dependiendo de la situación clínica de nuestro paciente. Comentar que los anticoagulantes de acción directa están por encima del acenocumarol, salvo en algunas consideraciones o situaciones clínicas en concreto. Si pertenecen a alguna de las situaciones clínicas de esta tabla, tenemos como primera elección algunos en concreto. Aspectos específicos. En las siguientes dos diapositivas les voy a mostrar, según la etiología del ictus, cuál sería aquel manejo diagnóstico terapéutico de elección. Las recomendaciones según si la etiología fuera aterosclerosis de gran vaso recomienda antiagregación plaquetaria, estatinas y valorar procedimientos de intervención vascular según el grado de estenosis. En cuanto al ictus isquémico de afectación de pequeño vaso, el infarto lagunar, antiagregación plaquetaria y estatinas. De origen cardioembólico, anticoagulación oral. Otras causas que por frecuencia son menores a tener en cuenta, os dejo aquí un poco el resumen. Por último, entramos dentro del último gran bloque, del último punto, que afectaría a todas aquellas secuelas y complicaciones que nuestros pacientes pueden desarrollar tras un ictus. Son muy extensas y me voy a centrar solo en algunas dentro de cada categoría. Comentar que incluso dentro de ellas, por frecuencia, también se desglosan en más frecuente y menos frecuente. Vamos a ir viéndola poco a poco. A nivel de secuelas físicas, tenemos que valorar los déficits motores, tanto parciales como totales, porque van a comprometer de forma importante la calidad y la funcionalidad de nuestros pacientes. Alteración sensorial, valorando la combinación con otros déficits motores, agravando el pronóstico de estos pacientes. Alteración visual, es importante valorar la presencia de mianosias y en cuanto a la alteración del lenguaje deben de ser examinadas y tratadas por especialistas como los logopedas. La espasticidad es un síntoma bastante frecuente, porcentajes de aparición entre un 19 y un 38%. Se desarrolla de manera gradual y puede interferir con la rehabilitación y la actividad de la vida diaria. Ocasiona otras complicaciones como puede ser dolor y contracturas. En cuanto a la farmacología, se observa en la literatura que su uso es controvertido, porque existe una poca rentabilidad entre la balanza de beneficios y efectos secundarios. Sí que existen algunas terapéuticas no disponibles desde atención primaria para valorar, como serían, por ejemplo, inyección de toxinas botulínicas, bloqueos nerviosos, estimulación eléctrica, etc. Otros síntomas, como el hombro doloroso, también muy frecuente, aparecen en torno al 72% en el primer año en nuestros pacientes tras un ictus. Este síntoma retrasa la rehabilitación y la recuperación funcional de nuestros pacientes. En cuanto al inicio de los síntomas, el 40% se instaura desde el alta, el 60% a las 8 semanas y casi el 40% a las 26 semanas. Se objetiva en la literatura que cuanto más se tarden en iniciar aquellas medidas para intentar paliar o controlar este síntoma, peor va a ser ese manejo. Cuanto antes se instaure el dolor y peor se controle, más difícil va a ser. Por tanto, se propone una actuación preventiva. Si además este síntoma se asocia con otros como la espasticidad o una subluxación de hombro, son criterios para derivar al servicio de rehabilitación. En cuanto a las caídas, se recomienda valorar el riesgo de caída en todos los pacientes tras ictus. Hasta el 73% sufre al menos una caída en los primeros 6 meses tras el alta. Es imprescindible realizar intervenciones para reducir esta incidencia y limitar las consecuencias. Viendo algunas revisiones sistemáticas en la literatura, se observan diferentes estrategias para conseguir esta reducción. Presento a continuación una gráfica, una tabla en la que se presentan resultados según dos cocientes, cociente de tasa y de riesgo. Se presentan aquellas intervenciones que son estadísticamente significativas para reducir este riesgo. Como conclusión de los resultados, se objetivan que, para aprovechar al máximo los recursos, las estrategias deben dirigirse a subgrupos particulares de personas con edad avanzada. No se ha demostrado que la fisioterapia reduzca el número de caídas en pacientes en los que persisten estos problemas al año tras el ictus. Actualmente hay un ECA en marcha, es el estudio FLASH, que valora la efectividad de una estrategia multifactorial para prevenir caídas en pacientes que han sufrido un ictus de regreso a su domicilio. Este estudio plantea una terapia combinada entre ejercicios en hogar más estrategia de prevención y minimización de daños.
basadas en la valoración individual de riesgos. Disfagia es un síntoma tanto frecuente como que compromete mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. Por tanto, es importante comprobar antes del alta. Aparece entre un 27 y un 69% de los pacientes tras un ictus. El 50% de estos pacientes o se recuperan o fallecen en 14 días y el resto permanece con algún grado de alteración en la deglución durante el resto de su vida. Complicaciones asociadas a bronconeumonías, malnutrición y deshidratación. Es importante, por tanto, mantener monitorizados estos pacientes tras el alta. ¿Qué nos dictan las recomendaciones? Pesar regularmente a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque podemos caer en datos que sugieran estados clínicos de desnutrición, en los que habría que valorar la necesidad de cambios de dietas u otras vías de alimentación. Alteración del humor. Dentro de este bloque destaco por frecuencia tanto la depresión como la ansiedad. La depresión afecta sobre todo a aquella población de alto riesgo, apareciendo un 33% en los pacientes. Además, esta situación se agrava si además existen factores de riesgo asociados. Depende de la gravedad del ictus, de la discapacidad física que genera o del deterioro cognitivo. La frecuencia se ve que es más frecuente en cuanto a las mujeres, en pacientes que hayan tenido depresión previa u otro trastorno psiquiátrico y en pacientes donde se den aislamiento social. Más frecuente en los primeros meses tras el alta. A nivel de la farmacología, revisando diferentes metaanálisis o revisiones sistemáticas, vemos que no existe actualmente suficiente evidencia sobre la utilidad de fármacos para la prevención de la depresión, tanto a nivel antidepresivos como psicoestimulantes. Se recomienda la utilización, la realización de un cribado para la depresión en pacientes que han sufrido un ictus, con cuestionarios simples. Incluso en aquellos que tengan problemas para la comunicación, cuestionarios simples de opción sí o no. Otra revisión sistemática sobre la farmacología demuestra un efecto beneficioso de antidepresivos en pacientes que han sufrido un ictus versus placebo. Pero en esta revisión también objetivamos que no solo es que exista un posible beneficio, sino que también existen efectos secundarios. Por tanto, que concluye que solamente se han de dar en aquellos pacientes que persistan trastornos depresivos tras un ictus. Si se inicia, valorar los antecedentes previos de este paciente, es decir, si ha tomado en alguna otra ocasión algún antidepresivo o psicoestimulante. En ausencia de los mismos, empezar por un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. La duración del tratamiento va a depender un poco de la fase en la que se encuentre nuestro paciente. Tener en cuenta que estos pacientes, además de esta complicación, probablemente por el control de factor de riesgo cardiovascular que hemos comentado antes a nivel de la tensión, van a tener tratamiento con diuréticos. La asociación de ambas medicaciones puede generar riesgos de hipoglucemia, importante valorarlos. Ansiedad es el otro síntoma que he comentado, muy frecuente y a menudo de forma concomitante aparece con la depresión. Se recomienda valorarla en pacientes que presentan alguna otra forma de alteración del humor y tratarla de forma farmacológica y no farmacológica. En cuanto a la farmacología, en la literatura se objetiva una evidencia respecto a la nortriptilina, produciendo mejoras significativas tanto en la depresión como en la ansiedad en aquellos pacientes tratados cuando precisamente presentan ambos síntomas combinados. Deterioro cognitivo. El propio concepto, ¿vale?, es bastante controvertido. Existen diferentes clasificaciones sobre el mismo que definen diferente. Esto genera una controversia especialmente a la hora de determinar su prevalencia e incidencia. Sí que se ha visto en algunos estudios descriptivos prevalencias en torno al 40% a los 3 meses y un poco más bajo en sucesivas revisiones hasta los 3 años. Es importante valorar a través de cuestionarios, ¿vale? A través de cuestionarios de valoración o screening, pero no tenemos a nuestra disposición ningún test gold estándar. Se recomienda una valoración de las funciones cognitivas en todos los pacientes que han sufrido un ictus y derivarlo a los servicios hospitalarios cuando se presente y altere su fase de rehabilitación o condicione su vida diaria. Por último, las actividades de la vida diaria. Reconocer dos categorías, aquellas que afectan desde el plano personal o aquellas que alteran de forma instrumental.
Se recomienda en las guías de práctica clínica hacer una valoración de las actividades básicas de la vida diaria utilizando instrumentos validados, como por ejemplo el Bartel. Tener en cuenta que este infraestima aquellas actividades instrumentales. En el caso en el que se detecten dificultades para las actividades de la vida diaria, hay que hablar y llevar a nuestros pacientes de forma conjunta con el terapeuta ocupacional, porque este se va a encargar de ayudar a maximizar las habilidades de los pacientes para obtener un mayor nivel de funcionalidad e independencia posible. Además, se ha objetivado que reduce el riesgo de una peor evolución e incrementa la puntuación para la independencia de la actividad básica diaria. En test que he comentado antes, como puede ser el Mini-Mental, se ha objetivado este aumento en la puntuación. Se recomienda valorar la posible incorporación laboral o la posible solicitud de una incapacidad permanente, así como animar a aquellos pacientes que trabajan a retomar su trabajo. Por último, y para concluir esta ponencia, dejar unas ideas claves, aquellas con las que nos tenemos que quedar como médicos de familia al recibir un paciente que ha sido ingresado por sufrir un ictus. Es fundamental asegurar la continuidad asistencial, repito, el camino de este paciente continúa, no finaliza tras el alta. Por tanto, hay que programar estas visitas y hacerlo desde un punto de vista multidisciplinar. Programas de rehabilitación según las necesidades que nuestros pacientes necesiten. El control de los factores de riesgo cardiovascular, repito, creo que es el punto más importante para nosotros como médicos de familia. ¿Por qué? Porque son aquellos que si se descontrolan o no se controlan de forma adecuada, pueden precipitar en un segundo episodio. Y por último, potenciar los cuidados de forma individualizada, conociendo las secuelas y las complicaciones de cada paciente. Sin más, esto es todo. Muchas gracias.